en el versículo del 1 al 12. Tiempo después, Jesús volvió a Cafarnaúm. Apenas corrió la noticia de que estaba en casa, se reunió tanta gente que no quedaba sitio ni siquiera de la puerta. Y mientras Jesús les anunciaba la palabra, 4 hombres le trajeron un paralítico que llevaban tendido en su camilla. Como no podían acercarlo a Jesús a causa de la multitud, levantaron el techo donde estaba y por el boquete bajaron al enfermo en su camilla. Al ver la fe de aquella gente, Jesús le dijo al paralítico: Hijo, tus pecados están perdonados. Estaban allí sentados algunos maestros de la ley y pensaron en su interior: ¿cómo puede decir eso? Realmente se burla de Dios. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Pero Jesús supo en su interior lo que pensaban y les dijo: ¿por qué piensan así? Que es más fácil decir: tus pecados están perdonados, o levántate, toma tu camilla y anda. Pues ahora ustedes sabrán que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados. Le dijo al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El hombre se levantó y ante los ojos de toda la gente cargó con su camilla y se fue. La gente quedó asombrada y todos glorificaban a Dios diciendo: nunca hemos visto nada parecido. Palabra del Señor. Tomen asiento, amados hermanos. Denle aplauso a Jesús. Esta palabra que hemos escuchado. Gloria a Dios. Glorifiquemos al Señor, hermanos. Como aquella gente cuando vio al paralítico caminar, ver la gloria del Señor. Esos aplausos están muy tristes. Es para Jesús y para Jesús tiene que ser lo mejor. Amén. Está muy linda la palabra, ¿verdad que sí, hermanos? Está lindo hasta que la palabra, hermanos. Ay, Dios, agárrese, hermano. La palabra del Señor, hermano, dice que penetra, hermano, hasta la médula de nuestros huesos. Pero es para mí de nosotros. Dios es como un padre de verdad de nosotros, es nuestro padre y quiere lo mejor. Ustedes como padres de familia quieren lo mejor para sus hijos, ¿sí o no, hermanos? Si usted quiere lo mejor para sus hijos, dice la palabra del Señor que el padre que corrige es porque lo ama. Corregir, ¿verdad? Corregir, no es que significa que lo va a agarrar a palos, sino corregir. Cuando hay algo que no está bien, usted llame la atención con amor. Eso es, ¿verdad? Y así es Dios, aunque duele la corrección, duele una corrección, pero cuando es humilde, y por eso ahí tenemos que pedir el don, Señor, de la humildad, para que la palabra, esa corrección, Señor, para mí, sea para bien. Porque Dios siempre quiere bien para nosotros, pero tenemos que ser humildes a captar esa palabra. Aunque me duela, aunque Dios me pone con su palabra su dedo en la llaga de mi vida, aquello que no está bien, pero es para el bien mío, aunque me duela, aunque de verdad a veces duele, sí, pero es para mi bien, porque Dios como Padre quiere lo bueno para mí. Por eso esta palabra, hermanos, esta palabra hoy nos va a iluminar para nuestra vida. El evangelio de hoy, y es una palabra donde el Señor hace un milagro. ¿A quién? A un paralítico, llevado entre 4 personas, una comunidad. Capítulo 2 de San Marcos. Una comunidad que llevaba al paralítico. No podía valerse a sí mismo. Aquellos hombres lo llevaron. ¿Cuántos de ustedes trajeron a enfermos? ¿Cuántos de ustedes trajeron a alguien que está enfermo, que está necesitado de Dios? No solamente tal vez con enfermedad física. ¿Cuántos de ustedes trajeron a alguien que le dijeron: vamos a ir a la misa de oración y sanación? Y lo trajeron, así ustedes se han convertido. Ustedes en aquellos 4 que trajeron al paralítico. Hoy hemos traído a un necesitado, puede ser tu matrimonio tal vez, tu hijo,
alguien que tú le invitaste, que está necesitado del Señor, y lo trajiste porque Dios se vale también de esa necesidad de esa persona. Dios se vale de eso. Y aquellos hombres, dice, llevaron a un paralítico. No podía valerse a sí mismo. Jesús se proclamaba la palabra. Llegó a una casa y aquella casa estaba llena, estaba full, no podían pasar. Y pensaron, aquellos no se desanimaron. Aquí nos enseña no desanimarnos también, hermanos. No desanimarnos. ¿Cuántas veces hay personas o nosotros mismos ponemos pretextos a desanimarnos, a no buscar de Dios? Y aquí la palabra nos está animando a que nosotros podemos vencer aquellos obstáculos de la pereza o la interioridad que podamos tener. Cuando sabemos que estamos necesitados de Dios, que solamente Dios puede hacer algo en aquello que es imposible para el hombre, pero para Dios todo es posible, pero si yo creo. Pero muchos obstáculos se presentan, muchos obstáculos, pero Dios a través de esta palabra nos anima, no desanimarnos, porque Dios quiere mostrarte su gloria y su poder, lo que es Él de verdad. Para que tú esa falta de fe que tienes, Dios quiere mostrar en esta noche, quiere mostrarte algo. Aquello que ha durado tal vez, Dios te lo va a mostrar. Si tú crees, amén. Si tú crees, verás la gloria de Dios, amén. Por eso Dios va a mostrar entonces su poder sobre aquel paralítico para que crean. Para que crean los demás. Dios entonces muestra su poder. Aquel paralítico que lo llevaron entre cuatro, no se desanimaron, aunque había mucha gente, sino que ellos se subieron ¿a dónde? Al techo. Hicieron, dice allá, un agujero y lo bajaron. Imagínense, hermano, ahí le pasaron la factura después al pobre hombre que le pegaron el techo, ¿verdad? Sí, pero no importó, sino que aquello fue la fe que los llevó y los motivó. Pero el objetivo era ponerlo al enfermo delante de Jesús. El objetivo era entonces poner al enfermo delante de Jesús. Hoy pongamos delante de Jesús a nuestros enfermos, a nuestros necesitados. Pongamos delante de Jesús, cueste lo que cueste, hermanos. Pongamos delante de Jesús nuestras necesidades, nuestras preocupaciones. Todos estamos preocupados de algo, pero si hoy la fe la ponemos, Dios mostrará su poder. ¿Lo creen o no lo creen, hermanos? El aplauso a Jesús entonces. Gloria a Dios. Aquellos hermanos, aquellos hombres llevaron entre cuatro al paralítico cuando lo pusieron delante de Jesús. Jesús, mira lo que dice la palabra. Bueno, me gusta, algunos traen su Biblia. Miren qué bonito, hermanos. Estamos en el capítulo 2 y se va a ubicar en las palabras que Jesús le dice al paralítico. Mire qué bonito. Vamos a estar, hermanos, en el versículo, donde está ahí el versículo 5, donde dice el Señor que ve algo en aquellos hombres y del paralítico. ¿Qué es lo que vio? La fe. ¿Qué es lo que vio el Señor a aquellos? La fe. Dios mira lo más íntimo. Mira cuánto luchamos nosotros por estar hoy aquí, hermanos. ¿Cuántas veces hoy, tal vez antes de venir, tuviste un problema en casa o en el trabajo? ¿Cuántos de ustedes tuvieron problemas antes de venir aquí, hermanos? Muchos, ¿cierto? Siempre cuando uno va a las cosas del Señor es donde más se meten los problemas. ¿Sí o no? Cuando más hay problemas. Cuando uno quiere buscar del Señor, ¿sabes por qué no? Cuando suceden esas cosas, bendito sea Dios, porque Dios, cuando tú vences, te va a mostrar algo. Va a mostrarte su gloria y su poder. Amén. Eso es lo que pasa. Por eso, si ha luchado hoy como aquellos hombres, hoy va a mostrar el Señor su gloria. Jesús vio la fe. ¿Cuánto lucharon por estar delante de Jesús? Vio la fe. Y Jesús dice, vio la fe de aquellos que lo llevaban y dijo al paralítico. Miren qué bonito lo que dijo el Señor al paralítico. Cuando vio Jesús la fe de aquellos, le dice una palabra, hermanos. ¿Cómo le dice? ¿Cómo le dice? ¿Cómo le dice? No escucharon bien. Ya vi que no escucharon bien. A ver lo que tiene la Biblia. ¿Cómo le dice? ¡Hijo! ¿Cómo le dice? Esa es una palabra muy importante, hermanos.
Debemos tener en cuenta, hijo, tus están. ¿Quién puede perdonar pecados, hermanos? Solo Dios puede perdonar pecados. ¿Usted está claro de eso, que solo Dios perdona pecados? Solo Dios perdona pecados. Sin embargo, Jesús, hermanos, vio la fe de aquel hombre. Pero Jesús, al ver lo íntimo de aquel hombre, no solo le dio lo que necesitaba, porque recuerden que el paralítico llegó por una petición, llevado por aquellos que lo sanara ¿de qué? De la parálisis. No podía ver. ¿Qué es lo que necesitaba aquel paralítico? Poder andar, poder caminar. Eso era la intención, ¿sí o no? Según el texto, esa era la intención de querer caminar, porque había escuchado hablar de Jesús, a un Jesús que sanaba a los enfermos, que resucitaba a los muertos, y creyó por el oír, y se fueron. Vamos a buscar. Y cuando llegaron, poner a aquel enfermo delante, Jesús vio la fe, pero vio más allá. No solamente la necesidad de poder caminar. Jesús, hermano, lo que no vio tanto, lo que necesitaba, no era tanto caminar, sino que sanar de sus pecados. El texto, hermano, nos está hablando de la palabra del Señor. La intención era del paralítico, hijo de Jesús, que me sane, poder caminar, andar. Pero Jesús le dice, tus pecados. Aquel paralítico, lo que Jesús vio, hermano, fue más allá de una intención, y lo más importante era entonces la sanación y eso era lo que necesitaba. Eso es lo que Jesús, aunque nosotros vengamos hoy aquí, hermano, pedir, Señor, ¿cuántos de ustedes hoy le venimos a pedir, Señor, saname de este cáncer, saname, Señor, del páncreas, saname, Señor, de esto, de lo otro? Aunque eso sea tu necesidad, aunque eso sea hoy tu intención que pusiste en el altar del Señor, el Señor, hermano, ve más allá de lo que tú necesitas. Amén. El Señor ve más allá, no tanto la sanación de lo que hoy estás pidiendo. El Señor va más allá de lo que tú verdaderamente, hermanos, necesitas. Eso es lo que tú quieres, pero Dios te da más. Tú le estás pidiendo muy poco, el Señor te da mucho más. Y es por eso, aunque tú le estés pidiendo eso poco, que para ti sea grande tal vez, y es lo que estás necesitando, pero Dios te quiere mostrar a través de esta palabra que va más allá de tu petición, aquello que tal vez tú no has hoy pedido, y lo que verdaderamente te va a hacer feliz, y lo que verdaderamente necesitas. Por eso Jesús vio al paralítico, dice, vio la fe, claro que sí. El Señor hoy te da la fe, te ve la fe, pero el Señor va a ver más allá de lo que tú necesitas, ¿sí? Lo que tú verdaderamente estás necesitando. Hoy dice la palabra del Señor, hijo, ¿cómo le dice? Hijo, porque es una acción del Padre en el Hijo, en el cual perdonar pecados, porque solamente Dios, así como ustedes respondieron verdaderamente, y así es, y la doctrina de la iglesia que nos habla, que solamente Dios es el que perdona los pecados. Claro que sí. Ustedes no están equivocados, así tiene que ser. Cuando un protestante les diga, solo Dios, ¿para qué confesarte delante de un hombre pecador igual que yo? Ellos no perdonan pecados, el que perdona es Dios. Pero aquí va más allá, en el cual el Señor nos va a enseñar muchísimo de esta palabra. Vio, dice, ¿qué cosa? Vio la fe, pero les dio lo que estaba necesitado. No solamente de poder caminar, sino de lo que está el Señor viendo más allá de lo que va a ser necesario para ti. La sanación interior a través del perdón de los pecados. Y ahí está, hijo, tus pecados están perdonados. Estaban ahí sentados unos maestros de la ley y pensaron, este es un blasfemo, ¿quién puede perdonar pecados? Solamente Dios. ¿Verdad que así le dicen algunos? En ustedes, hermanos, en su casa hay hermanos
que no son católicos, ¿verdad que sí? Y le dicen, ¿y para qué te va a confesar tu padre Tony que se está con el pecador igual que? Eso es cierto. Sí, es un hombre. Claro que sí. Yo también tengo papá, tengo mamá. ¿Sí? El Señor, hermanos, fue criticado por aquellos fariseos porque Él perdona pecados. Él perdona pecados, sí. Pero el que estaba actuando ahí era la autoridad del Padre, del Hijo. Por eso Jesús le dice, hijo. No le dice, tus pecados están perdonados. Ahí sí le ha sido tremendo. Pero como le dice hijo, porque es Padre, Dios, el que actúa en el Hijo es Dios de poder perdonar pecados. Por eso Jesús dice, hijo. Si Jesús no hubiera dicho eso, sí le ha sido blasfema. Pero la palabra hijo lo hace entender que el que perdona es el Padre. En el Hijo que le dice, tus pecados están perdonados, porque solo Dios perdona pecados. Claro que sí. Pero ahí está actuando el Padre en el Hijo con esa autoridad de perdonar pecados. Amén, hermanos. Amén. Ahora, mire qué lindo, hermanos. Cuando aquella trifulca que hubo, pero el Señor le dice, pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene. Ay, Dios mío, miren, hermanos. Versículo 10. Aquí le da el Señor duro en la cara de los fariseos. Versículo 10, ¿qué dice? Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados. ¿Porque qué cosa? Porque el Hijo del Hombre tiene autoridad y poder para perdonar pecados, le dice al paralítico. El Señor, hermanos, lo que hace es que estaba necesitado el paralítico de la sanación interior más que lo físico. El Señor muestra su poder en sanarlo también y decirle, levántate. El Señor muestra lo que estaba necesitado. Porque Dios es así, hermanos. Lo que Dios ve más allá es tus pecados que sean sanados. Hermano, ¿cuál es aquello que no has confesado? Aquello que está ya en tu corazón, más íntimo de tu corazón, que ya muchas veces le pides a Dios que a la misa, Señor, saname de este dolor, de esta enfermedad, Señor, pero tal vez no le estás pidiendo tu soberbia, no le estás pidiendo al Señor, saname, Señor, de mi vanidad, de mi lujuria, de mi soberbia. Eso es lo más allá que el Señor ve y vio del paralítico, que hoy el Señor nos enseña a pedir también, hermanos, porque hay 7 pecados capitales que a veces no confesamos, que a veces no decimos, Señor, soy muy soberbio, ayúdame, Señor. A veces no lo pedimos a Dios. 7 pecados capitales. ¿Sabían eso, hermanos? ¿Lo sabían o no lo sabían? Soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia, pereza. ¿A cuánto nos cayó, hermanos? Eso es lo que el Señor quiere. Por eso le decía a ustedes, hermano, el Señor está tocando, pero para mi bien, porque tal vez no me daba cuenta de eso. Los 7 pecados capitales, que no nos damos cuenta y a veces no nos confesamos de eso. A veces no, ay, pero si yo no he matado, no he robado. A veces pensamos que solo eso es, hermano, el pecado, ¿no? ¿Sí? Esa soberbia que hay en ti, esa envidia que hay en ti, esa lengua que tienes para hablar del mal del prójimo que tienes. Eso hay que pedir al Señor. Esa es una gran enfermedad. El odio, el resentimiento que hay en nuestra vida, hermanos, no nos dejan ver la gloria del Señor. Por eso le dice al paralítico, que nos enseña el Señor en el paralítico, que estamos así, necesitados, que nos sane el Señor de mi enfermedad física, pero nos está dando cuenta el Señor. Está haciendo conciencia que hay enfermedades fuertes en nosotros que tenemos que sanar. Amén. ¿Van comprendiendo, hermanos? Algunos están como Homero Simpson, así, ¿verdad? Con los ojos bien pelados. ¿Verdad que sí? Así. Hasta que gozan. Y algunos están así. ¿Verdad que sí? Y otros porque no les toca nada. Son santos. Pero no pasa eso.
Eso es lo que el Señor, hermanos, lo que hoy tenemos que pensar en el Señor, ¿cierto? Hoy hemos sido muy soberbios, muy pleitistas, Señor, muchas malas palabras en mí, Señor. ¿Cuántas veces he criticado, Señor? Es cierto. A veces, hermanos, no hacemos conciencia de eso. Y esas son enfermedades fuertes que tenemos que sanar. Amén, hermano, Más que esta enfermedad. Si una persona tiene odio, resentimiento, es más que el cáncer que tiene. Mira cómo el Señor sana lo interior del hombre para después sanarlo físicamente, porque Dios lo que muestra es, hermano, si tú hoy te sanas de esos pecados capitales, el Señor va, ¿cómo te vas a sentir contento, hermano, gozoso de saber que Dios ha perdonado tu pecado? Eso es más grande. ¿Sí o no, hermano? ¿Sí? Ahora bien, mire lo que dice la palabra del Señor. Esa autoridad que el Señor le ha dado, Dios Padre le ha dado la autoridad al Hijo. Por eso dice Hijo. Y esa misma autoridad ha llegado hasta hoy en los ministros del Señor. Cuando tú vienes a la iglesia y está el padre Tony o está el otro padre, o vienes a mí y me dices, Padre, yo quiero confesarme. ¿Tú qué vienes? ¿Por qué vienes a confesarte? Porque primeramente porque crees en la confesión. Porque sabes que a través de la confesión hay sanidad. Amén. Hay sanidad. Hay sanidad. Por eso entonces el Señor otorgó esa autoridad. Esa misma autoridad el Señor le otorgó al ministro consagrado. Vamos a leer algunos que traen la Biblia, capítulo 20 de San Juan. Esa misma autoridad. El Evangelio de San Juan, en el capítulo 20, en el versículo 21 dice, capítulo 20, versículo 21. Jesús, ¿está escuchando, hermanos? ¿Está escuchando? ¿Están dormidos? A ver, ¿qué algunos están haciendo? Yo digo, esta gente está entendida. Capítulo 20, versículo 20. Jesús le volvió a decir: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, como el Padre ¿qué? Como el Padre me envió a mí, con esa autoridad que le otorgó. El Señor, cuando le dijo al paralítico: hijo, tus pecados, ahora viene, así como el Padre me envió, así también los envío a ustedes. ¿A quién los está enviando el Señor? A los apóstoles que estaban en el día que Jesús está resucitado, se presenta en medio de ellos y le dice: la paz con ustedes, así como el Padre me envió, así los envío también a ustedes. Amén. A quienes les perdonen los pecados les quedarán, y a quienes no se los perdonen les quedarán sin. Palabra del Señor. Esa autoridad que el Señor le otorgó al Hijo, esa misma autoridad se le otorgó ¿a quién? A los apóstoles. ¿Y los apóstoles quiénes eran? ¿Eran angelitos? ¿Ha escuchado que le dice a alguno de ustedes, así que son católicos: ¿para qué te vas a confesar de tu hombre pecado igual que él? Casi le dicen: ¿para qué? Sí. Pero ¿quién le dio el poder de perdonar pecados también con la autoridad que el Señor le dio al Hijo y el Hijo le dio a los apóstoles? ¿Eran angelitos los apóstoles? Eran pecadores, ¿verdad que sí? ¿Eran pecadores? La palabra del Señor dice que Pedro había traicionado y los apóstoles lo habían abandonado. Fallaron al Señor, pero esa autoridad de perdonar pecados se le otorgó a los apóstoles. El Señor le dijo a los apóstoles: reciban el Espíritu Santo, y a quienes les perdonen, o sea, la autoridad de perdonar pecados. ¿Eran angelitos los apóstoles? El sacerdote es un angelito que viene del cielo. ¿Es pecador? ¿Necesitado de Dios también? ¿O me miran alas? ¿Me miran alas? Se me cayeron.
Soy pecador también, que necesito de la gracia de Dios. Hay laicos que dicen, Padre, ustedes se confiesan. ¿Sí? ¿Y con quién? Con el obispo, ¿no? Cualquier sacerdote. Nos confesamos también porque estamos necesitados de Dios. Somos pecadores, fallamos. Fallamos al Señor. Pero por eso Dios le otorgó y dejó en su iglesia la confesión, porque a través de la confesión hay sanación. Amén. Apláudale a Jesús. A través de la confesión hay, repítalo, a través de la confesión hay sanación. Dígalo nuevamente. A través de la confesión hay. Si tú te confiesas, te sanas. ¿Verdad que sí? ¿Por qué, hermanos? Porque cuando uno entra a la iglesia y viene con esa intención de querer, hermanos, de quererse confesar, porque es Dios el que te mueve a confesarte, a que tú te confieses de tus pecados, de todas esas porquerías que andas en tu conciencia que no te dejan en paz. Así es el pecado, ¿sí o no? No sé. A veces cuando no nos confesamos, a veces nos quedamos en la silla y quedamos hacia la hora de la comunión. ¿Por qué? Porque nos sentimos pecadores. No tenemos esa gracia de poder ir donde el ministro a comulgar, porque no podemos hacerlo si tienes resentimiento, si tienes pecados mortales en tu corazón. No podemos. Y te quedas así, con ese deseo, pero no puedes. Pero cuando tú empiezas a decir, yo voy a confesarme, no quiero ir más así, porque la conciencia pesa, ¿sí o no, hermanos? La conciencia pesa. Es una gran carga que hay en nosotros cuando estamos llenos de pecados, que caminamos así. ¿Sí o no, hermanos? ¿Cómo caminamos así? Que no es la esposa ni el esposo la carga. No, eso no. No. Son los pecados que nos hacen caminar así. Pero cuando venimos así, Dios nos empuja para que vayas donde el sacerdote a confesarte, porque tiene el poder de poder sanarte a través de la confesión. Y si tú vienes donde el sacerdote, aunque da miedo, ¿verdad que sí? Da miedo, da miedo. Ay, no le hace así. ¿Sí o no, hermanos? Eso pasa cuando uno va del médico, cuando tiene los resultados y tú no sabes qué te va a decir, y vienes así, ¿sí o no? Nervioso. Vienes así, ay, todo helado, todo así. No. Cuando viene la confesión así es. Ay, por eso nos dicen curas, porque sanamos el alma a través de la confesión. Ay, vienes así, ay, sí, ay, helado, todo pálido. Y vienes así, y viendo el sacerdote del Padre Tony, Ave María Purísima, ¿verdad? Ay, Dios. Y viene a descargar todo. Hay gente que no se confiesa con padres que escuchan bien. Se va donde el sacerdote que no escuchan bien. ¿Pero sí o no, hermano? Ay, yo no me confieso con el Padre de mí porque escucha bien. Ay, me voy a confesar del Padre. O el Padre María. Me voy a confesar del Padre tal porque él se me escucha tan viejito. Pero, ¿verdad? Se ríen porque es verdad. A veces pasa. Pero bien, cuando viene uno así, hermano, pero cargado, uno está con el sacerdote y le dice todas aquellas porquerías que echaste. Y cuando viene, ven acá, hermano. No te va a confesar, no te voy a confesar públicamente. Tranquilo, ¿eh? Y vienes así. Ay, nervioso, ¿verdad? Nervioso. Pero cuando tú descargas y el sacerdote te acompaña, hay unas palabras que el sacerdote tiene. Cuando el penitente viene y dice, y tú, apenado, y el sacerdote pone las manos y te dice, Dios Padre, que reconcilió consigo al mundo, por la muerte y resurrección de tu Hijo y envió el Espíritu Santo para remisión de los pecados, te concedo por el don de la iglesia el perdón y la paz. Y yo te absuelvo, como dice, yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu. ¿Y cómo te sientes, hermano, cuando sales de la confesión? Así, como la pantera rosa. Como una experiencia. ¿Cómo te sientes cuando sales de la confesión? Bien, muy bien. Descansa uno. Descansa uno porque es pesado, ¿no? Pero no la esposa, ¿verdad? No es pecado, no es pecado.
Dios te bendiga. Un aplauso al hermano. Estaba nerviosito, pero no te la tengo. Pero así pasa cuando uno va a confesarse, no la tengo. Pero cuando uno sale de la confesión, ¿verdad, hermano? Uno siente, hermano, que una paz. ¿Sí o no, hermano? Regresó la vida. Regresó la vida. Porque venías cargado, agotado. Y cuando te confiesas, descargas todas tus porquerías. Aquella paz interior que respira. ¿Sí o no? ¿Así te sientes? ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Y más cuando se confiesan los dos. ¡Ay, más aún, verdad! Cuando se confiesan el esposo y la esposa, ¡ay! Sienten más seguros. Sí. Y entonces, hermanos, eso. Hay una alabanza que dice, cuando uno sale de la confesión, cuando un pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Porque aquel leproso, miren, aquel paralítico dice que cuando se levantó, glorificó al Señor. Amén. Glorificó, como esta noche vamos a glorificar a Dios. Amén. Desde ahora en adelante. Ay, yo no sé el Padre Tony cómo va a ser, pero me imagino tiene que invitar a más padres, porque todos ustedes el día de mañana o el domingo van a hacer filas, ¿verdad que sí? Sí, así me pasó en una parroquia. El padre, usted viera que predicó de eso, que viera el día siguiente la gran fila. Porque hay que hacer conciencia de los 7 pecados capitales. Ay, padre, que mi suegra. Ay, padre, que mi esposo te viera que recha, que no confiese eso. Confiese que sí. Tu soberbia. Si se confiesan conmigo, yo les pregunto eso. A ver, ¿tienen 7 pecados capitales? ¿Eres soberbia? Ay, sí, padre, sí. ¿Y cómo sabes, padre? Para que vean. No soy el padre tuyo, pero ya. ¿Sí? Ahí está. ¿Tenés mucha ira? Ay, sí, padre. De eso tenemos que confesarnos. En esta noche, si tú quieres recibir sanación física, Dios lo puede hacer. Claro que sí, Dios. Pero primero se conciencia de tus pecados. Porque donde hay sanación, cuando hay confesión, hay sanación. Amén. Pobre Padre Tony mañana. ¿A qué hora es la confesión mañana aquí? ¡Ay, luz! ¡Ay, Dios! Vengan temprano. ¿Verdad? Sí. ¿Mañana también? Sí, yo sé que mañana hay. ¿A qué hora? A las 2:30 de la tarde tenemos confesión aquí. Para que alguien, yo no sé cómo va a ser el Padre Tony. Pero bien, espero que venga el sacerdote viejito también para que me escuchen. Pero hay una alabanza que dice, cuando un pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando un pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, liberación, se siente la bendición. ¿Se la saben, hermano? A mí no se me quedaron así. ¿Lo tenemos? Cuando entra y el coro se póngase de pie, vamos a ver cómo nos sale, vamos a ver. Donde hay confesión, hay sanación. Háblale a Jesús. Yo les sigo a ustedes. Vamos a ver. Muy bien, hermano. Eso, hermano. ¡La palma!
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nos sentamos y presentamos las ofrendas.